Hola, mi nombre es Emanuel Suárez, soy fundador de Capacitación Estratégica y estamos aprendiendo a vender. El día de hoy vamos a revisar cuáles son las mejores técnicas de sondeo. Podemos decir que después de haber hecho un targeting o prospección, ya tenemos frente a nosotros a la persona correcta. Es decir, ahora lo que nos toca es investigar cuáles son sus necesidades específicas, para que con esto nosotros podamos ofrecerle nuestro producto. Un error muy común es de que el 90% de los vendedores ofrecen soluciones prematuras. Imagínate que tienes un dolor, vas con el doctor y te dice, tómese esto, sin haberte siquiera hecho ninguna pregunta. ¿Tú confiarías en él? Seguramente que no. Vamos al ejemplo, tú tienes un dolor, ¿qué es lo que hace el doctor o un buen doctor? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer obviamente es ponerse su bata y después empezarte a preguntar, oiga, ¿desde cuándo tiene ese dolor? ¿Comió usted algo que pudo haberle hecho daño? ¿Ha tenido usted temperatura? ¿Tiene usted algunas otras enfermedades? Es decir, empieza a preguntarte cuáles son las posibles causas para poder encontrar cuál sería la solución al problema que tú tienes. En ventas es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que ponernos nuestra bata y empezar a investigar mediante preguntas cuáles son las necesidades de nuestro cliente. En este caso vamos a ver que tenemos que encontrar primero que nada el pain. ¿Qué es el pain? La necesidad, problema, sueño u objetivo de nuestro cliente. Es decir, antes de ofrecer el gain tenemos que encontrar el pain. Y el gain sería la ganancia específica que tu cliente va a obtener cuando lleve el producto o servicio. Pero antes de llegar ahí tenemos que encontrar el pain. Muy bien, una de las primeras técnicas de sondeo o de indagar necesidades que vamos a ver sería el PRA. ¿Qué es el PRA? Tú le vas a lanzar una pregunta a tu prospecto para que él te dé una respuesta y en función de esa respuesta tú le vas a dar su apoyo. Por ejemplo, estás vendiendo dosificadoras de líquido y tú le dices al prospecto, ¿por qué necesita otra dosificadora? Él te va a decir su respuesta, queremos renovarnos pues la que ya tenemos es un poco antigua. Tú le vas a dar tu apoyo. Definitivamente tenemos los mejores equipos, lo más moderno y que tienen la mejor precisión de llenado. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Estás con una persona que llega a la universidad, se quiere inscribir, tú vendes lo que son las inscripciones a la universidad y él te habla de que quiere estudiar fisioterapia. Tú le preguntas, ¿por qué quieres estudiar fisioterapia? Él te va a decir, es que me gusta apoyar a las personas, me gusta ayudar a las personas. En función de esto que dice, entonces tú le das tu apoyo. Excelente, pues no hay nada que dignifique más al ser humano. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Estás dándole el apoyo y él se va a sentir como que llegó al lugar correcto. Muy bien, queda muy claro entonces cómo funciona la técnica del PRA. Le das una pregunta a tu cliente para que él te dé una respuesta y después tú le das tu apoyo. Perfecto. Siguiente técnica que vamos a ver. 3 características. Así se llama, la técnica de las 3 características. Esta es muy sencilla. Tú le vas a decir una pregunta a tu cliente muy sencilla como es, ¿cuáles serían las 3 características que buscas en lo que estés vendiendo? En una buena camisa, en un buen coche. ¿Cuáles son las 3 características de una buena casa? ¿Cuáles son las 3 características que estás buscando en? Por ejemplo, tú le dices, ¿cuáles son las 3 características que buscas en una buena universidad? Y te dice tu prospecto, un buen modelo educativo, convenios académicos internacionales y que al egresar pueda poner mi propia empresa. Entonces le dices, perfecto, nosotros tenemos un modelo educativo de vanguardia. Aparte de esto, tenemos convenios con las mejores universidades tanto en Europa como en Estados Unidos y también, fíjate que el 45% de nuestros egresados han puesto su propia empresa. ¿Te das cuenta cómo funciona? Aquí nos estamos convirtiendo básicamente en lo que sería, digamos, el genio de la lámpara. Te da sus 3 deseos y tú se los cumples, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Estás vendiendo envases, ¿no? Y le preguntas a tu cliente, oye, ¿cuáles son las 3 características que buscan para sus envases? Y él te dice, pues que sea ecológico, que tenga un empaque de seguridad alimentaria y también una imagen que nos permita un buen branding. Tú le dices, muy bien,
Fíjese que todos nuestros materiales son completamente ecológicos. Contamos también con liner y banda termoencogible, lo cual le va a permitir que su producto tenga la seguridad alimentaria que busca. Y aparte tenemos diseñadores exclusivos para que nosotros podamos hacer un buen branding para su envase. ¿Te das cuenta cómo funciona? Tú te conviertes en el genio de la lámpara. 3 características. Estas técnicas te van sirviendo una vez que estás sondeando, también ya estás prácticamente enganchando a tu cliente para el cierre. Lo estamos encaminando. Todavía no estamos cerrando, pero ya lo estamos encaminando para que él piense, llegué a un buen lugar. Creo que esto es lo que me interesa. Ahora, estas técnicas funcionan para cualquier tipo de producto o servicio. Muy bien, vamos a ver la siguiente técnica, es lanzarle preguntas a tu cliente tipo ¿y si? Es decir, preguntas que supongan algo. Vamos a ver cómo funciona. Estás vendiendo lo que serían bandas para motor y tú le dices a tu cliente, ¿y si le dijera que tenemos 120 años de ser líderes en bandas para motor? Segunda pregunta, ¿y si le comentara que todas nuestras bandas mantienen la tensión correcta toda su vida? Y tercera pregunta le lanzas, ¿y si le pudiera decir, o le pudiera poner por escrito que todas nuestras bandas duran 20.000 horas de trabajo continuo? Es decir, aquí ya le estamos dando lo que serían características o ventajas de nuestro producto, pero simplemente preguntándole, ¿y si? Para que él vaya analizando qué pasaría con estas respuestas. Última técnica de sondeo que vamos a ver el día de hoy, se llama limón en la herida. Aquí se trata básicamente de que tú encuentras un problema y ahondamos en el problema para ver qué fue lo que sucedió, cómo le afectó al cliente y en un momento cómo lo hizo sentir. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que vende servicios logísticos, ¿no? Le preguntas a tu cliente, ¿alguna vez se le ha retrasado alguna entrega? Y él te dice, sí, en una ocasión tuvimos un retraso de materia prima. Oiga, ¿y por qué fue el retraso? Le hace una segunda pregunta. Oiga, ¿y por qué fue el retraso? No, fíjate que al proveedor se le descompusieron 2 remolques y no pudo sacar el producto de la aduana. Era un fin de semana y se atrasaron prácticamente 5 días. Ok, le puedes preguntar, ¿y esto cómo le afectó? ¿Afectó su producción? Él te puede decir algo como, fíjate que sí, tuvimos que meter horas extras y aparte de esto le entregamos tarde un producto a un cliente. Puedes seguir ahondando. Oiga, ¿y esto cómo lo hizo sentir? No, la verdad es que sí me hizo sentir muy mal porque no nos gusta fallar a los clientes y aparte tuvimos a lo mejor un disgusto con este cliente. Al final lo resolvimos, pero pues sí hubo un pequeño disgusto. Entonces ahí tú estás ahondando en el problema con tus preguntas. Acuérdate que el que pregunta controla y es lo que tenemos que hacer, ahondar en el problema con esta técnica de limón en la herida. Más o menos así funciona. Ahora tú ve haciendo también unas preguntas que tú puedas tener dentro de tu diálogo de ventas para poder sacar, digamos, esa problemática y cómo puedes hacer para que tu cliente te vaya comentando qué fue lo que sucedió, cómo lo resolvió y cómo lo hizo sentir. Muy bien, hasta aquí hemos visto las técnicas de sondeo, las técnicas para indagar necesidades. Recuerda que este es uno de los pasos más importantes a la hora de vender. Primero tenemos que saber qué es lo que le duele al cliente antes de sacarle la receta. Primero tenemos que saber exactamente cuáles son sus necesidades antes de ofrecerle mi producto. La próxima vez que vayas a visitar a tu cliente, indagues necesidades, te pones tu bata de doctor, empiezas a hacer las preguntas correctas para poderle ofrecer un buen producto. Si tú haces una buena técnica de prospección y después haces una buena técnica de sondeo, entonces vas a poder presentar tu producto de la mejor manera y a partir de ahí te vas a encaminar hacia el cierre de ventas. Mi nombre es Emanuel Suárez, nos vemos en la próxima capacitación de ventas, estamos aprendiendo a vender.